Lo que no va a pasar en el corto plazo, según las fuentes que nos comentan desde el Ministerio de Economía, es el proyecto de reforma tributaria, que es algo indispensable para que la Argentina pueda crecer y para que puedan llegar las inversiones. Todos los sectores, absolutamente todos los sectores piden una reforma tributaria. Bueno, el plan de este gobierno es avanzar con proyectos como el RIGI, como el Super RIGI. Pero para hablar sobre este tema y sobre cómo debería ser, sobre todo, esta reforma tributaria, estamos hablando con Martín Caranta, que es tributarista y tiene la amabilidad de conversar con nosotros. ¿Qué tal, Martín? Rolando Klemper y el equipo de Domingo 70 te saludan. ¿Cómo estás? Hola, Rolando. Buenas tardes. Soy el equipo. Bueno, también saludos a toda la audiencia. Muchísimas gracias por conversar con nosotros este domingo. Bueno, ¿hace falta en la Argentina una reforma tributaria? ¿Qué pensás vos? Sí, sin dudas. Sí, sin dudas hace falta. De hecho, el gobierno lo reconoce. Si ustedes recuerdan, una de las primeras medidas de gobierno fue un paquete de leyes que después se dobló en dos, ¿no? La ley de bases y la ley de medidas fiscales paliativas y relevantes, claro, con un blanqueo, moratoria, baja en bienes personales, etcétera, con lo cual el propio gobierno lo reconoce. Lo que pasa es que está cuidando lo que sería el ancla fiscal, que es innegociable y que es muy sensato que así lo sea, que es cuidar el superávit fiscal, ¿no? En definitiva, a medida que acompañe la recaudación, lo que han dicho es vamos a ir bajando los impuestos progresivamente mientras podamos, ¿sí? Ahora, esto, bueno, ustedes saben que el Fondo Monetario hace poquito, el 11 de mayo, emitió un reporte y hace un diagnóstico y propone algunas medidas del tema, ¿sí? Es decir, el diagnóstico, la verdad que no agrega nada nuevo, es un buen diagnóstico y no mucho más, ¿sí? Porque lo que dice es, básicamente, la estructura del sistema tributario argentino implica una presión fiscal alta del 27% del PBI según los números del 2025, por encima de los estándares regionales, pero con baja eficiencia recaudatoria. Y esto te diría que es el peor de los mundos, ¿no? Claro. Impuestos altos, ¿sí? Y que no sirven para mucho, poca eficiencia. Después dice, esto es complejo, hay más de 150 tributos, y ya lo sabemos, ¿no? Cambios frecuentes, altas tasas nominales. El mix tributario, dice el fondo, es excesivamente complicado. Hay impuestos indirectos y distorsivos, como retenciones a la exportación, el impuesto al cheque, ingresos brutos, tasas municipales, y esto representa aproximadamente un 7% del PBI. ¿Y qué recortás para sacar ese 7% de la pregunta, no? Y después dice también hay bajas tasas de cumplimiento en IVA y en ganancias, ¿sí? Habla del federalismo fiscal, que es algo que también viene con vagos tragos amargos. Ustedes recordarán el pacto fiscal de Macri, que se terminó postergando hasta que después Alberto Fernández lo eliminó, digamos, ¿sí? Y después también lo que dice es que el gobierno federal lo que hizo fue apoyarse en impuestos distorsivos, ¿sí? Y las provincias a su vez subieron los impuestos distorsivos, es decir, ingresos brutos y tasas municipales, ¿sí? Pero bueno, ¿qué propone el fondo? La verdad es que hace una serie de propuestas para subir un 3.3% del PBI, ¿sí? Que la recaudación suba 3 puntos del PBI, 3.3, ¿sí? Para eso lo que propone es eliminar las exenciones de IVA, ¿sí? Eliminar las tasas diferenciales de IVA, viste que la alícuota general es del 21%, sí, pero algunas actividades pagan el 10,5%. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, la industria editorial o de producción de libros, por ejemplo, las industrias culturales tenían un IVA diferenciado del 10, ¿no? Sí, ahí, a ver, mi opinión es por ejemplo, en la parte de agro, ¿no? Claro. La alícuota el agro paga 10,5% por su actividad, ¿sí? Pero compra todo al 21%, los insumos, la semilla, la energía, ¿sí? Y eso genera una situación muy complicada que es saldo a favor permanente, que no se recupera, salvo que esa empresa tenga otra actividad, pero muchas veces la gente del campo se dedica al campo, no hace otra actividad, ¿viste? Claro. Yo no lo veo tan mal porque este problema de las tasas diferenciales muchas veces lo que crea son mayor costos para Doña Rosa, porque la ineficiencia de acumular saldos a favor se la termina pasando al precio, ¿sí? Mi opinión es, no me gusta tanto que la salud vaya al 21%, ¿sí? Pues no vaya a ser cosa que le encarezcamos a la persona que tiene que pagar la prepaga porque no tiene obra social, ¿sí? Pero bueno, en definitiva no es algo tan loco lo que se propone, y hay alguna forma también de cuidar a los sectores vulnerables con algo parecido a lo que fue la tarjeta alimentar, que recuperan el IVA, ¿sí? Sí, después también lo que propone el fondo, que esto también salió en las noticias, ustedes seguramente lo han comentado, tiene que ver con subir ganancias, ¿sí? Lo que dice el fondo es,
En el gobierno de Alberto Fernández, ustedes se acuerdan que Massa eliminó prácticamente las rentas sobre el trabajo. ¿Sí? Así es. Generó un agujero en la recaudación. Sí, perdón, con el voto de Javier Milei, ¿no? Como diputado en ese momento. Sí, si no lo tengo presente al voto, la verdad, ahí no, te soy honesto, no lo recuerdo, ¿sí? Después Milei lo que hizo con la ley de blanqueo, reacomodó las cosas, pero el fondo dice, me gustaría que se vuelva a la situación anterior donde el 20% de los trabajadores paga ganancias, ¿sí? Es lo que digo es, el gobierno está tratando de impulsar la formalización laboral, ¿sí? Con la ley que fue a la justicia y demás. Me parece que una cosa es aumentar la base, o sea que haya más empleo formal, y ese empleo formal cuando corresponda paga ganancias, que castigar con más impuestos a los trabajadores, que eso sabemos que el gobierno ha dicho más de una vez que no lo va a hacer, ¿sí? El otro tema que propone el fondo es el monotributo, ¿sí? Sí, mire, el monotributo la verdad es que genera enanismo fiscal, pues la gente se esconde ahí y recauda poco, con lo cual acomodémoslo cerca del régimen general, pero esa medida es más de laboratorio que de realidad, porque en el monotributo primero es la primera forma de ejercer una actividad en la formalidad, valga la redundancia, ¿sí? Para muchos trabajadores es el acceso a una jubilación el día de mañana y el acceso a una obra social. Lo que pasa es que ahí está el problema que existe, porque el trabajador paga poco de jubilación y de obra social con relación a la retribución que después va a tener por los servicios de obra social o por el acceso a la jubilación. Así que eso no hay duda de que de alguna forma hay que acomodarlo, pero el fondo simplemente hace el diagnóstico y nada más, ¿sí? Después lo que dice también es que hay que subir los impuestos específicos sobre ciertas actividades nocivas, por ejemplo el tabaco, etcétera, ¿sí? Y con todo esto sumaría 2.7 del PBI de incremento de la recaudación, y después por último dice hay que recaudar más a nivel provincial sobre las propiedades inmobiliarias, y ahí subiría 0.6 del PBI, con lo cual eso hace el 3.3, ¿sí? Sí, ahora, esto no contrasta un poco con el discurso del gobierno que dice que somos el gobierno que baja impuestos. Digamos, lo que estamos viendo es que esta reforma sin duda, lo que haría es incrementar la recaudación, subir los impuestos. Sí, a ver, tampoco es una reforma, ¿no? Estos son propuestas de laboratorio del FMI, que el gobierno ya dijo que impuestos no va a subir, ¿sí? Es una propuesta de escritorio, te digo, un diagnóstico que coincidimos, es incontrastable la situación entre la presión fiscal y la baja eficiencia recaudatoria, ¿sí? Sabemos que hay que modificar el sistema tributario argentino, ¿sí? Pero el FMI simplemente es una propuesta, no quiere decir que el gobierno la vaya a tomar ni que tenga que hacer caso a 100% de lo que se propone, ¿sí? También algunas cosas que sería bueno comentar, ¿no? Por ejemplo, ganancias de las sociedades, ¿sí? Hoy hay una alícuota progresiva entre el 25, el 30 y el 35%. El fondo dice, y sería bueno que tenga una alícuota plana del 30% y un monto mínimo sobre la facturación de las empresas. Y eso es totalmente incontrastable, porque los efectos económicos de ese mínimo sobre la facturación son los mismos que tiene el impuesto a los ingresos brutos, y critica ingresos brutos, ¿sí? Con lo cual también hay algunas inconsistencias en las propuestas del fondo, ¿sí? A su vez, pagar un impuesto mínimo sobre la facturación, si el impuesto es a las ganancias, no atiende la situación de algunas empresas que pueden tener pérdida por crisis económicas, por ejemplo, ¿sí? O porque se equivocaron en la gestión. Entonces, pagar impuestos cuando tengo pérdida puede servir desde lo económico, pero la verdad que los impuestos se componen de una parte económica y de una parte de, vamos a decir, derechos. La Constitución, por ejemplo, protege la propiedad privada. Y pagar impuestos a las ganancias cuando no tengo ganancias es totalmente ajeno a ese principio de protección de la propiedad privada. Otra propuesta que hace el fondo es, como no le gusta ingresos brutos, que a nadie le gusta ingresos brutos, ¿sí? Reemplacémoslo por un IVA dual que recaude la nación y las provincias, ¿sí? Y cita como ejemplo Brasil y la India. Pero también esa cita, digamos, hay que trabajarla un poco más, porque, por ejemplo, Brasil y la India estuvieron 10 años para perfeccionar ese IVA dual, ¿sí? Entonces no es de un día para la mañana. A su vez, lo que sí dice que hace un buen análisis de lo que tiene que ver con algunos impuestos distorsivos, como por ejemplo con las retenciones agropecuarias, que dice algo muy lógico: esto es un desincentivo a invertir en la actividad, expandir el área sembrada, ¿sí? Con lo cual sugiere sacar este impuesto, y lo que propone, o lo que termina haciendo como análisis, es que reduciendo el 1% en las retenciones a la soja, se lograrían 0.5% de aumento en
en la producción, exportaciones y cosechas, ¿sí? También dice que eliminar las retenciones a las oleaginosas con un 10%, equivaldría más o menos a 5.000 millones anuales adicionales en divisas y aumentar la recaudación en 0.5 del PBI. ¿Sí? Son todas cuestiones que sabemos que pueden llegar a funcionar, ¿sí? Pero que también el gobierno creo que tiene mucho cuidado en no perder el superávit fiscal, ¿sí? Que lo ha conseguido después de muchos años que nuestro país no lo ha tenido, ¿sí? Martín, Mariano Fernández. Sí, termine por favor. No, el impuesto al cheque te quería comentar, sí, que también propone eliminarlo porque es un impuesto distorsivo. El impuesto al cheque, más que incentivar a que se bancarice la economía, para muchos implica usar el efectivo, ¿sí? Y eso, usar efectivo muchas veces es igual a que no se facture la actividad. Que vaya toda la informalidad, básicamente, sí. Sí, señor, sí. Así que en definitiva es un buen diagnóstico, no mucho más. Me parece que este análisis del fondo subestima la cuestión política, ¿sí? Porque habla de un pacto para unificar o para mejorar la situación nacional y provincial, pero esto es lo que falló, por ejemplo, en el 2017, ¿sí? Después de la propuesta de Macri, que los gobernadores no lo cumplieron, y hay un factor político importante, ¿sí? Así que yo no creo de ninguna manera que este sea un manual a seguir por parte del gobierno. Es un trabajo, un paper de laboratorio con algunas verdades, pero bueno, no mucho más que eso. Martín, Mariano Fernández, ¿cómo estás? Sí. Hoy salió en un matutino muy importante un informe de la consultora MAP. El diagnóstico es fuerte. 40% de lo que se comercializa en Argentina en cervezas es de contrabando. 30% de neumáticos, 15% de agroquímicos, 10% de cigarrillos, 35% de celulares. Seguramente caminaste los pasillos de la FIP. El salón principal se llama Carlos Tacchi. Carlos Tacchi había dicho en la década del 90 que había que hacer completar la palabra, a los evasores. ¿Qué falta para terminar con la evasión? Porque este dato es dramático. Hoy la evasión está al alcance de la mano. Lo vemos en los perfiles de Instagram que venden celulares, que venden en los perfiles de Facebook. ¿Qué falta para terminar la evasión y tratar de quitarle la carga? Porque si vamos a sacar el monotributo a la persona que está trabajando, prestando un servicio y quiere pagar lo mínimo posible para poder llegar a fin de mes, y vamos a permitir que sigan proliferando los galpones del conurbano vendiendo importado, los celulares de contrabando, la cerveza de contrabando, los cigarrillos de contrabando, ¿cuál es la medida que tiene que tomar para evitar esta situación? Mira, te digo, en mi opinión, la evasión el origen es multicausal, ¿sí? Hay un tema que tiene que ver con la educación tributaria, con la cultura tributaria, ¿sí? En el colegio de los chicos hay que enseñarles que los impuestos se cobran y que deberían volver al ciudadano en buenas rutas, en la calle, en servicio de alumbrado, barrio y limpieza que funcionan de verdad, ¿sí? En acceso a la salud, sin pagar a una sociedad particular, a una medicina privada, ¿sí? Servicio de justicia que funcione coherentemente en tiempo y forma, defensa interior, defensa exterior, todo lo que nosotros aprendimos en el colegio, que muchas veces es más un marco teórico que una realidad. Los impuestos también no se pagan porque el ciudadano no percibe que le vuelvan en servicios, ¿sí? Digo, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, los impuestos son altos y los hospitales municipales, bueno, alguna vez he pasado y la verdad es que dejan bastante que desear, ¿sí? Entonces el problema es la educación. El otro problema es que los impuestos altos que se pagan no van al ciudadano. ¿Por qué? Claro. Porque por ahí la administración de esos recursos financieros, monetarios, es ineficiente, es ineficaz y no es transparente, ¿sí? Entonces también, para que no haya evasión, tiene que haber una buena administración de lo que se le cobra al ciudadano. Otra causa de la evasión es esta alta presión fiscal, ¿sí? Si voy a pagar altos impuestos y no vuelven en lo que tendrían que volver, ¿para qué los voy a pagar? ¿Sí? Muchas veces el propio sistema tributario es una invitación a no cumplir por la complejidad y por la voracidad que tienen, ¿sí? Y te doy un ejemplo: tasas municipales, una tasa llamada por seguridad e higiene, inspección de seguridad e higiene. En algunos municipios, para algunas actividades, es el 2% de las ventas. Claro. Y el empleado municipal solamente va a cobrarla, no va a ver que el establecimiento comercial o industrial cumpla con las normas de salubridad. Entonces, ¿qué te cobran? Y no sé, tienen que financiar y pagar los sueldos de la municipalidad, pero el servicio que te deberían prestar no te lo dan, ¿sí? Entonces, por eso digo, para mí la evasión es multicausal. Y también la FIP se ha ido modernizando a lo largo de los años, la FIP,
me quedé en el tiempo, perdón, me arca, ¿no? Arca, sí. Modernizando a lo largo de los años, las administraciones tributarias provinciales también, pero muchas veces tienen un montón de empleados y la gestión es ineficiente. Hay que meterle tecnología, hay que meterle inteligencia artificial, sistemas de software de última generación, para que las cosas también funcionen como tengan que funcionar, ¿viste? Y el ciudadano que tiene una duda, el contribuyente que quiere pagar, tiene que tener un buen servicio de ayuda también, ¿sí? Claro. Por eso te digo, para mí es multicausal, con solucionar algo solo no basta, ¿sí? Perfecto. Martín, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Te agradecemos mucho la deferencia de atendernos un domingo. Un placer, bueno, espero que haya servido para algo. Claro que sí, ha sido muy claro, muy pedagógico también. Sí, muy didáctico. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Un abrazo para todos y feliz domingo. Feliz domingo. Hablamos con Martín Caranta, tributarista.